Hola, buenos días y bienvenidos a esta nuestra transmisión ya no acostumbrada, porque no quiero llamarlo así, que sea una costumbre, pero sí que se empieza a ser afectuosa, cálida, cariñosa para todos quienes aquí en las redes sociales nos reciben en esta transmisión en vivo vía Facebook Live, pero también, como todas las semanas, quedará accesible este mensaje de Dios desde nuestra página web, Reino de Dios Ministerios.org, con guiones altos en medio de cada palabra, o desde nuestra página Facebook, Reino de los Ministerios, o en mi propio perfil del pastor, como hoy se está transmitiendo, como todos los domingos ya se transmite en Facebook Live, el pastor Jorge Macías Benítez, en el blog, por escrito, Reino de Dios Ministerios.blogspot.mx, en SoundCloud, solo la voz, el sonido, a mi nombre, Jorge Macías Benítez, en Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, y en mi canal en YouTube, que me he tardado un poco en las últimas 2 semanas por cuestiones de edición, sobre todo la última semana, por un incidente técnico que tuvimos que no se completó la transmisión, pero en el canal del Pastor Jorge Macías Benítez y en el subcanal Reino de Dios Ministerios. Y por si estaban con el pendiente, y sé que algunos quizás están conectando ya tarde, y esperé yo mismo para que pudiéramos tener la atención para el Señor, pero nosotros no fallamos, sino por eso es que no estuviéramos viéndolo, no lo estábamos haciendo, sino simplemente esperando un poco para tener concretamente la atención de todos ustedes. México históricamente le gana a Alemania en el primer partido, su primera cita en este mundial en Rusia en 2018, un hecho histórico, pero no me sorprende, se los quiero decir. Esta es una generación de mexicanos jóvenes diferentes, con el corazón muy bien puesto, muy bien agarrado, con convicción y sobre todo con carácter, que es lo que justamente nos está hablando el Señor en esta ya larga serie, desafiando al gigante, el carácter del cristiano, pero para efectos prácticos el carácter de cualquiera de los que nos estamos viendo y nos estamos conectando. Por cierto, estoy viendo a mi primo Juan Macías. Primo, bienvenido. Es un privilegio que, aunque sea unos minutos, nos escuches. Brother Daniel Sebayan, nice to meet you by this media. A long time ago, we are nowadays almost 8 years that I saw for the last time, but a hug and a blessing for you to Indonesia. Berta, hermana, Paulita, mi hija, que anda por acá también, y que cheers, porque pendientes de este partido precioso, pero no por ello dejando de estar en la cita con nuestro Dios. A la familia natural y de la fe que está acá también reunida, bendiciones a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, a todos quienes ahora mismo están viendo, a quienes posteriormente lo hagan, a quienes van a leer la publicación por escrito en el blog, a quienes vean la publicación de estos mensajes, que por gracia de Dios, Él, y se lo digo con toda humildad, Él, porque espero a veces hasta el último minuto para que Dios me hable de lo que es su voluntad, que quiera que se ministre en esta que es su casa, tu casa también, si así lo decides, acompañarnos físicamente o al menos por estas redes sociales. Buenos días, como ya les dije, soy el pastor, su hermano, Jorge Macías Benítez, hijo de Dios como tú, y también de corazón te tiendo mano, te abro mi corazón, pero también te tiendo mano si tú, como yo y como muchos, tenemos la necesidad de claramente estar en la presencia y en la bendición de Dios. Para esta mañana del domingo 13 de mayo del año 2018, el título del mensaje es Viviendo por Fe. Repito, el título del mensaje esta mañana es Viviendo por Fe. Un título que, a propósito de lo que acaba de suceder y que ya compartimos con esta victoria de México en el Mundial, también que no es banal en el sentido concreto del mensaje tan poderoso que manda a un país que lo que está ávido es no de división, sino de unión, de un propósito en común. No tenemos por qué estar divididos, sino por lo contrario, podemos estar perfectamente unidos y en unidad caminar. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo y este mensaje al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú ministras, Padre, que tú nos hablas, Señor, y que te pido uses
el corazón y la boca, la mente, el alma, Padre mío, el carácter, Padre, los pensamientos, las emociones, Señor, de esto que estamos, Padre mío, viviendo, Padre bendito, para que en Cristo, Señor mío y Dios mío, vivamos en tu bendición y tú hables, Padre bendito, y nuestros corazones reciban. Te entregamos este tiempo, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Vamos a dar inicio pues a este mensaje, amados, que el Señor tiene para nosotros, en donde nos habla de viviendo en fe. Y es que vivir por fe debe ser divertido. Vivir por fe no puede ser un acto religioso, hermanos. O tú que me escuchas, si no eres hermano, o no eres cristiano, o sencillamente no crees en lo que Dios puede hacer en tu vida, que crees más en tus pensamientos, quizá, como lo hice yo en mucho tiempo en mi vida. Y no quiero decir con esto que he anulado mis pensamientos, ni mis talentos naturales, o mis emociones mismas, o todo lo que he aprendido vía los estudios y diferentes licenciaturas y diplomados y otras muchas cosas que he estudiado, ya di testimonio de ello. La semana previa, preparado, más que un astronauta, digo yo en ocasiones, solo para burlarme de mí mismo. Pero no es suficiente para ser gozoso. La fe hace falta. Publicaba esto en una red social profesional, por cierto, no es una red social de las que usamos comúnmente. No voy a hablar de ella, no vale la pena. Y publicaba precisamente la invitación a este mensaje, a esta reunión que hoy nos tiene aquí, viviendo por fe. Y la persona, no voy a dar el nombre, y si me está escuchando o posteriormente me quiere hablar, yo le invité a hacerlo y me decía, ¿cómo pensar primero un ratito en Dios? Llevo varios meses sin trabajar, me escribía. Y yo le decía, justamente dándole testimonio que justamente, y perdón la redundancia o la repetición de palabras, yo había vivido esa misma experiencia ya en varias ocasiones en mi vida. Y en un par de ocasiones, más de un año, estuve sin trabajo. Y justamente en una de ellas, por tercera vez lo digo precisamente ahí, el Señor tocó la puerta y entonces esa vez sí lo escuché. Y comprendí que yo ya le conocía, que de joven yo había estado con él. Que de joven él ya había tocado mi corazón. Solo que esta vez sí le hice caso y sí le escuché y le abrí mi corazón y estuve dispuesto a recibir este mensaje de salvación. Y entonces de edificación, de metanoia, de transformación, de vida eterna. Y me cambió para siempre. Pensé que todo el conocimiento que en lo natural había hasta el momento construido ahí pararía y que vendría un tiempo más bien de solo arrepentimiento y de limpieza de corazón y de mente, como fui aprendiendo, ciertamente, pero no fue así. Llegó el tiempo en donde ya una vez limpiado del corazón, y lo sigue siendo, pero ha quitado muchas capas, y como dice la palabra de Dios, ha circuncidado este corazón. Él empezó a usar también mis talentos naturales, además de los dones espirituales que él fue despertando, porque todos los tenemos. Y entonces ahora me lleva este mensaje en esta larga serie de desafiando al gigante para transformar el carácter, el de cualquiera. Dios lo puede hacer, pero concretamente el de sus hijos o de todo el que quiera, aunque no lo sea. Así que no has invitado a Cristo a tu corazón, si no has invitado al Hijo de Dios a que transforme tu corazón, nunca es tarde y es el momento para que lo hagas. Y entonces, como nos quiere hablar esta mañana, llenarte de gozo, porque vivir por fe debe ser divertido, debe ser de gozo, y así llenarte de gozo permanentemente. Darle una sonrisa a la vida, darle una sonrisa a quienes con continuidad o de repente te encuentras. Yo ayer justo
compartía con mi esposa por alguna situación que en lo personal, pero también como pareja, como familia y también ministerialmente el Señor está trabajando en nosotros, diciéndole, pareciera ser, cuando estábamos compartiendo los alimentos en un lugar muy bonito, por cierto, pareciera ser que necesitamos un de repente de Dios, le decía. Pareciera ser que necesitamos un de repente de Dios. Yo te invito a reflexionar en esta mañana. Gracias a Dios ya terminó el partido y bien, y ganamos. Para que des tiempo y prestes atención a lo que Dios te quiere hablar. Ahora, para que disciernas esto que Dios te quiere decir. Si en verdad estás dispuesto a tomar tu decisión por el Hijo de Dios o ya la has tomado, y entonces quieres ser o ya eres un hijo o una hija de Dios, entonces estás comprometido o comprometida o te vas a comprometer a un matrimonio eterno. Amén. Sí. Te vas a comprometer para siempre, para la eternidad. Y ese es justo el tema que más cuesta hoy, en este tiempo de los millennials, pero sobre todo de la generación X. Y ya he compartido de esto en donde la inmediatez del acceso a las redes sociales y por tanto a los datos, que no a la información, porque los datos no siempre son información. Te pueden informar o desinformar si no tenemos el conocimiento y si no tenemos el criterio. Por lo tanto, si no tenemos el carácter. Te invito a hacer una reflexión y profundizar en lo que debiera ser esto en una relación entre personas. En un grupo, entre dos, en una pareja, no importa. En las relaciones humanas. El diseño, o al menos el supuesto, es que debiéramos estar llenos de mucha expectativa. Le hace de una expectativa de algo bueno, de emoción, pues. Sin embargo, es tan solo un poco de tiempo en el contexto de toda una vida que podemos pasar juntos. Si hablamos de una familia, de una pareja, o de al menos un buen tiempo si hablamos de un trabajo, o quizá de un corto tiempo si hablamos de situaciones particulares o especiales en donde nos cruzamos o las vidas se cruzan para propósitos y contextos o situaciones específicas. O déjame decirlo de esta manera, o en alguna situación crítica en donde en algún momento te corresponde por alguna situación en la calle cruzarte en la vida de una persona para ayudarle. Y nunca más vas a volver a esa persona, pero como le ayudaste, jamás va a olvidar ese momento de verdad que viviste con esa persona. Vamos a hacernos un par de preguntas al respecto de este contexto que te estoy exponiendo. ¿Cómo podemos llevar esa diversión, esa emoción? Y déjame poner un caso muy concreto para los jóvenes en la generación X: noviazgo, compromiso. O para las parejas recién casadas, luna de miel, o para quienes ya tenemos tiempo casados, la madurez, la emoción, el gozo que se supone debiera ser estar formando juntos una familia porque tienes un proyecto en común, o debieras tener un proyecto en común. O otra situación, ¿cómo podemos divertirnos cuando estamos enfrentando tensiones financieras, por ejemplo? O problemas con los hijos, o simplemente tenemos cambios de las estaciones normales de la vida, si no se trata de pareja, por ejemplo, del trabajo, porque todo en la vida, y esto es diseño de Dios, son ciclos. ¿Sabes, amado? Tenemos que seguir persiguiendo a nuestro cónyuge en ocasiones, o a esa persona con la cual tienes un compromiso o estás buscando ese compromiso y quieres lograr algo. Hablo de trabajo, por ejemplo, con equipos de trabajo, o en tu propia familia, en donde si tienes un propósito en común, logras muchísimo más que si no tienes algo en común que compartir. Debemos permitir que esto sea un gozo, una prioridad,
y hacer del gozo una prioridad. Hacer del gozo una prioridad. Y esto puede parecer, un lujo que no podemos permitirnos en ocasiones. Pero la verdad es que es una parte muy necesaria si queremos un matrimonio o, para el caso, relaciones personales que perduren, que crezcan, que evolucionen, que enriquezcan a las partes, que generen valor, que sean trascendentes. La diversión, el gozo, sin duda, es un requisito para que esto ocurra. Yo no imagino, y esto a propósito de lo que en el mundo secular el Señor me permite y me ha regalado hacer, un tiempo con mi equipo de colaboradores sin que yo además en el proceso me divierta. Considero que no debe haber nada peor que estar trabajando y que te paguen por algo que no te gusta hacer. Por el contrario, debe ser, y así lo vivo en mi caso personal, fantástico, justo que recibas una remuneración por algo que te encanta hacer, que te divierte hacer, que te gozas. Y es que, ¿sabes, amado? Podemos escoger divertirnos con nuestro cónyuge, por ejemplo, o con el grupo de personas con las que compartimos y con las cuales nos relacionamos. Y de hecho, déjame hacer algunas preguntas, algunos planteamientos. ¿Conoces una mejor forma de en verdad conocer a quien te es leal? ¿A quien puedes en verdad depositar tu confianza, que estar divirtiéndote en las situaciones que comparten? Por ejemplo, en el matrimonio o en las relaciones personales de otras personas parecen más divertidos que el tuyo. ¿Otra familia parece que se divierte más que la tuya? ¿Qué si esa jovencita que te encontraste en el banco o en esa tienda se ríe de tus chistes, por ejemplo, o de alguna situación que le parece cómica, sin que se esté burlando de las personas, sino de la situación que está viviendo o visualizando? O esa persona, ese pequeño joven, ese jovencito en la oficina que siempre parece tener muy buenos planes para el fin de semana y siempre está pensando en con quién se va a ir de viaje o con quién se va a reunir o a dónde van a ir y se van a divertir. O simplemente pasar un tiempo en familia en una comida, divirtiéndose, gozándose, y te comenta y te comparte cómo está planeando todo ello. Y si la vida social o relacional de esas personas parecen ser más interesantes y divertidas que la tuya o que la mía, para el caso. Y créanme, hermanos, y tú que me ves, que me escuchas o que lo vas a hacer posteriormente, es algo que me pregunto muy seguido y que me hacen muy seguido. Porque soy una persona sumamente estricta en vida personal. Muy disciplinada casi en todo. Y digo casi en todo porque estoy seguro que habrá cosas que Dios todavía quiera cambiar en mi corazón. Pero, ¿sabes? Aún la disciplina no está peleada con la diversión y con el gozo, ¿eh? Y sí, cuando te haces todas estas preguntas, pareciera ser que siempre el pasto del vecino es más verde que el tuyo, ¿no? Y que la casa del vecino es mejor que la tuya y está mejor pintada y mejor arreglada. Pero si eso es lo que estás pensando, te doy un consejo. Nada más riega el tuyo más y ya. Y va a ser más verde tu pasto también. Amados, esta mañana el Padre, el Señor, en su Espíritu Santo, te está invitando amorosamente a que seas en verdad intencional. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Intencional, relevante, transformador al respecto de la intimidad y conexión en tu relación con Él, pero también en tus relaciones personales, en cualquiera de tus relaciones personales. Repito, lo que te está invitando hoy amorosamente el Señor es a que seas en verdad intencional, relevante y transformador al respecto de la intimidad y conexión en tu relación con Él y en tus relaciones personales. Solo te comparto algo si haces esto y verdaderamente te decides hacerlo. Te vas a exponer. Vas a abrir tu corazón. Te van a conocer como en verdad eres, con defectos y virtudes.
con problemas y aciertos, con pensamientos correctos. En verdad debemos trabajar para volver a ser los mejores amigos, riendo juntos, abrazándonos, mirándolos el uno al otro para consolarnos y alegrarnos. Eso es lo que espera, ese es el diseño de Dios. Puede ser que no parezca divertido, por ejemplo, programar tiempo para la diversión. Ayer algo me recomendaba a mi hija y yo le decía, hijo, me paso toda la semana planeando. Esa es mi vida. De hecho, esa es mi principal responsabilidad, planear, pensar, analizar, pensar y qué pasa si para pensar en el plan B y en el plan C. No quiero abundar porque no es para esto el mensaje. Y entonces yo también le abundaba y le ampliaba a mi hija y le decía, no me obligues a pensar y planear también el fin de semana, por favor. Aunque claro, esta reunión está planeada. Y está pensada en muchos sentidos. Aún los detalles de luz o de sonido, que como bien estamos tratando de mejorar, espero que así lo estén viviendo. Pero a lo que me refiero es, divertirse normalmente es espontáneo. Es algo que sencillamente ocurre por tu actitud y tu disposición y porque estás dispuesta pues a abrir tu corazón. Sin embargo, y es precisamente por esto que te lo digo, es ahí donde debemos empezar, en esa espontaneidad a la diversión y al gozo. A disfrutar los más mínimos detalles. Yo no me imagino a Jesús para ser completamente cristocéntrico al respecto y por aquello de que se pudiera pensar que estoy hablando de algo demasiado trivial y no tiene nada de trivial. Esto es muy profundo en el carácter para desafiar al gigante que luego nos tropieza y que nos estorba al respecto del propósito que Dios tiene. Cristo mismo lo hacía. Compartía en la semana una publicación que decía más o menos así: la vida es demasiado seria como para tomarla demasiado seriamente. Repito, la vida es demasiado seria como para tomarla demasiado seriamente. Me refería a esto que estoy compartiendo precisamente, era una especie de previo del mensaje que están recibiendo de parte de Dios hoy. ¿Para qué te tomas tan en serio la vida? Mejor tómala seriamente. Diviértete. Eso es serio. Diviértete. De eso está hablando. Y cuando hablo de diversión es, si no salen las cosas como tú lo habías pensado, pues ni modo. Aún así, gracias Dios. Diviértete. Gózate. Porque nada se mueve bajo el sol, ni nada que aún veas o sin que Dios o lo permita o haga que suceda. Así que hay un propósito de Dios en todo lo que suceda. Dicho de otra forma, esa relación o esas son el tipo de relaciones que anhelamos. Es el tipo de situación y de vida que queremos vivir. Una vida que sea espontánea. Sí, claro, todos queremos éxito en la vida. Y cuando hablo de éxito no estoy hablando del económico. Ese llega por consecuencia y por añadidura, dice la palabra de Dios. De lo que estoy hablando en este tipo de éxito es ese éxito que tienes porque te ves rodeado de gente que te quiere. Y si no estás rodeado de gente que te quiere, tú dale amor a la gente que tú quieres y también a la que no quieres. Y eventualmente vas a estar rodeado de gente que te quiere. Un abrazo, mi amigo Ramiro. Te agradezco que estés. Ya lo conocerán. Un hombre íntegro, leal. Muchas gracias, Ramiro. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y en Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece
mas el justo por su fe vivirá. Y es que, amados, vivir por fe es la invitación del Padre, de nuestro Dios triuno, a llevar una vida cristiana, apegada y confiada a Él. Es dejar de ser invisibles para transformarnos en invencibles. Repito, es dejar de ser invisibles para transformarnos en invencibles. ¿Sabes? En el Evangelio, la justicia de Dios nos es revelada por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios tiene un propósito. No es casualidad que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos hable de justicia. No hay justo ni aún una palabra para Jesús. Pero también dice que Él está escrito en Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7 dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y porque por fe andamos, no por vista. Perdón, la primera en Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Romanos 4:17. En 2 de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Amados, fe es demostración. Fe es sustancia. Fe son realidades. Fe es convicción. Fe es certeza. Fe es vivencia. Fe son hechos. La fe se manifiesta en tu vida o nadie la ve. Porque si no es, decimos en lo natural, de dientes para afuera, la fe se nota desde adentro, no afuera. Porque los hechos son por lo que crees, no por lo que piensas. ¿Me explico? Tu fe se manifiesta por cómo vives, no por lo que entiendes. ¿Capichi? Tu fe se manifiesta por cómo vives, no es. Un cantautor de origen costarricense que hace ya varios años, debe ser ya casi 30, cristiano, por cierto, de fe, aunque se desenvuelve en el medio secular, es muy exitoso, muy alto también, en una ocasión me lo encontré, no debe medir menos de 1,95, es tremendamente alto. Escribió una canción al inicio de su carrera que decía en su lírica más o menos esto, porque Dios es verbo, no sustantivo. Dios es acción, no mención. Dios es acción, no mención. Así que si tú crees que Dios está contigo, la gente lo nota, porque lo vives, porque lo manifiestas, porque lo que hablas habla tan fuerte que lo que dices nadie lo escucha. Si vives haciendo, habla fuerte, mucho más que lo que dices. Y es que, amado, lo que se mira, lo que se palpa, lo que se oye, así no es que, amados, es fe, pero si vives, la fe es un campo de lo invisible, de lo sobrenatural. El apóstol Pablo nos dice que por fe andamos, no por vista, en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios, también nos menciona que el vivir del cristiano es una batalla. Cuando nos dice en 2 de Timoteo 4:7, la batalla de la fe. La batalla de la fe.
Hay una batalla para todo cristiano, hay una batalla para todo ser humano. Yo te quiero poner el contexto al menos de dos posibles escenarios de una batalla en fe. De una batalla del tipo de las que hoy nos está hablando el Señor, que te vas a enfrentar si estás o decides vivir en fe. La primera es lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, lo que siente nuestro cuerpo. Aquello a lo que estamos expuestos. Muchos cristianos viven la cristiandad a expensas de experiencias humanas. Lo que ven, lo que sienten, lo que oyen, y establecen conceptos quizá pobres como no siento de Dios al orar o leer la Biblia. O el ir a la iglesia, no siento ir a la iglesia hoy, como seguramente a muchos, aún cristianos les pasó, o para efectos prácticos a todo tipo de manifestaciones de fe prefirieron quedarse a ver el partido que ir a su reunión. No es el caso nuestro, evidentemente. Nosotros no lo hicimos así. Lo que sí se fue esperar a que terminara el partido para empezar el mensaje, porque si no, no me van a escuchar. Gracias por escuchar. Otro es el perdonar y llevar una vida sumergida en el mover de la fe. Eso es una manifestación. Muchos leemos en la Biblia que Dios sana, que Dios bendice económicamente, que Dios saca del pozo de la desesperanza, pero no creemos quizá que Dios puede hacerlo para nosotros mismos. Luego nos pasa mucho eso. Creemos que Dios trabaja para todos los demás, pero no para nosotros. Un segundo escenario de una batalla, cuando estamos viviendo en fe, cuando decidimos vivir en fe. Segundo escenario de batalla, lo que nos dice el Señor en su palabra. El cristiano con fe es quien no solo cree en Dios. Escúchame. El cristiano con fe, alguien que dice creer en Dios, no es quien solo cree en Dios, sino que también le cree a Dios. Cree lo que le dice Dios. Y entonces cree en la palabra de Dios. Cree que la palabra de Dios es viva, que es Dios mismo hablándole en el Espíritu. Cree entonces en la promesa que recibe en esa palabra. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. En estos dos tipos de batalla te vas a encontrar con algo que es común en ambas. Vas a encontrarte con una batalla de lo físico versus lo espiritual. Lo físico versus lo espiritual. Eso va a pasar continuamente. Y quiero profundizar. El Señor me pide que profundicemos justamente ahí. En esa batalla que tú tengas siempre va a haber un impacto, un encuentro entre lo natural, lo físico, lo material, lo que el mundo dice que debe ser, y lo espiritual, lo que Dios dice que debe de ser. Adán y Eva en el Edén llevaban una vida plena en relación con Dios. Y después que pecaron, en el pecado original, como describe Génesis 1, murieron espiritualmente, pero también perdieron los derechos sobre la creación, sobre esta tierra. Perdieron esa porción del reino y les cedieron los derechos a Satanás. Eso fue lo que pasó en ese jardín con el pecado original. Muchos hablan de que eso es una figura espiritual en la palabra de Dios. Puede ser. Otros que en realidad son Adán y Eva. Aunque también hay evidencias de que había hombres no hijos de Dios antes de ellos. No me voy a meter en ninguna de esas dos líneas de discernimiento que no de pensamiento, porque hay evidencia de todo. Pero decirles que la primera reacción fue esconderse
Adán y Eva se escondieron porque se vieron desnudos, pero no solo físicamente, desnudos emocional, espiritual, mental, se vieron desnudos completamente, expuestos. Inútilmente tomaron hojas de higuera y se cosieron delantales para cubrir su desnudez, porque fueron conscientes de lo que no eran conscientes. Y déjame decírtelo de esta manera, es lo mismo que pasa hoy cuando te metes a las redes sociales. O cuando te metes en cualquier tipo de relación, te comprometes en una relación con una persona o con un grupo de personas. Quedas desnudo delante de ellos o de esa persona si verdaderamente abres tu corazón. Y eso es precisamente lo que Dios te está hablando esta mañana, porque Dios siempre te ve completamente al desnudo, porque Él te creó. Dios les dijo a Adán y Eva, ¿en dónde estás y en qué condición has caído? Y ellos quisieron, cubrir su vergüenza. Las hojas de higuera, ¿sabes qué representan las hojas de la higuera? De esos como delantales que se fabricaron Adán y Eva. Representan religión, no fe, ¿eh? Porque el cristianismo, mi amado, no es religión. El cristianismo, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente es que Cristo crees que Cristo es, que el Hijo de Dios es, que crean que le hay, así dice su palabra. Tú no vives en una religión, vives en una relación. Amén. Y en una forma de vivir. Así que estas hojas de la higuera representan una religión. Buenas obras, aunque no necesariamente con fe. Una acción de justificar su pecado y de cubrir su desnudez, ¿capiche? Recordemos cómo Jesús maldijo a la higuera cuando llegaba ahí a Jerusalén, a las afueras, ve una higuera y como la higuera no daba fruto, la secó con su palabra. De la misma forma, amados, Dios demanda de nosotros fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Le hace dominio propio. Y no hojas que representan religión, buenas obras, pero sin fe, o responsabilidad y compromiso. Le hace actuar por responsabilidad y compromiso, pero no por convicción. Si vas a hacer algo para Dios, si vas a hacer algo para alguien, hazlo porque tienes convicción, compromiso, espiritualmente, no mentalmente, no solo emocionalmente. Y se nota cuando una persona hace algo por obligación, pero no por convicción. Se nota cuando tú ya no amas a alguien, si alguna vez amaste. Porque cuando tú amas, y recurro a la letra de una canción que hace muchos años yo mismo entonaba y que un cantante secular, voy a decir su nombre, José José, hizo muy famosa, porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Bueno, de eso estoy hablando. El amor de Dios es para pocos. Amar como Dios nos pide que amemos no es para todos. Porque no todos están dispuestos a desnudar su alma, su mente, sus emociones, su corazón. Amados, les invito a hacernos algunas preguntas para permitir que Dios afirme lo que hasta ahora nos ha compartido, estos diseños que nos ha compartido. Primero, ¿qué significa vivir por fe? Y es que, ¿sabes? Hay dos naturalezas en esto. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir para Dios, por Dios y con Dios. Llamando las cosas que no son como si fuesen, conforme a Romanos 4:17. Y entonces, verdaderamente vivir creyendo en su palabra, como si la estuviese hablando ahora mismo, en este momento. Palabra viva y de bendición para tu vida. Siempre, en todo tiempo, en todo lugar.
creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Cuando una criatura nace, hay que alimentarla para que pueda crecer y desarrollarse saludablemente. Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo, ¿sabes? En lo espiritual funciona exactamente igual. Si no alimentamos nuestro espíritu, no podemos vivir una vida abundante y victoriosa. Y de no hacerlo, en algún momento vamos a caer enfermos. ¿Sí? Espiritualmente también te puedes enfermar. Es más, toma nota. Trabajé, hoy día no estamos escribiendo ahí. Dios así no nos ha permitido. Muchos años en hospitales, sirviendo a Dios adentro de hospitales. Cama por cama, enfermo por enfermo, enfermeras, médicos, familiares. Y yo te puedo asegurar, lo viví casi 10 años. La mayoría de las enfermedades nacen por raíces de amargura espirituales. Falta de perdón, por ejemplo. Ya nos habló Dios de eso algunas semanas atrás. Si no alimentamos nuestro espíritu, no podemos vivir una vida abundante y victoriosa. Y de no hacerlo, repito, en algún momento podemos ser presa de ser enfermos espirituales y eventualmente emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Somatizamos, dicen los científicos y quienes conocen de esto en lo natural. Vivir una semana, un mes, un año, toda una vida de fe es encender fuego, es avivarlo diariamente, es poner leña, combustible para mantenerlo encendido y no agua para apagarlo. Haz un ejercicio. Si tú no lo has hecho, yo te invito, haz un ejercicio. Por una semana, aliméntate sanamente. Deja de comer lo que siempre comes. Bueno, si comes sano, no lo hagas, claro. Estoy hablando de que come frutas, come verduras, come pollo, quita un poco la grasa, quita un poco las harinas, busca equilibrio, haz ejercicio, respira, sal a caminar, relaja, descansa, diviértete, gózate. Y vas a ver que al tercer día te vas a empezar a sentir distinto. Y en una de esas hasta te animas y permaneces. Y yo sé que para quienes quizá no me ven muy seguido, algunos de los que están acá sí lo han hecho. Yo en los últimos, bueno, ahora ya van marzo cumplí un año, pues un poco más de un año, bajé prácticamente 25 kilos. Sí, las pantallas no ayudan, pero hoy día peso 70 bajos. Prácticamente no tengo grasa. Tengo condición física en este momento de un atleta casi de alto rendimiento. Y lo sé por la manera en cómo corro. Puedo correr 5 kilómetros seguidos a prácticamente máxima velocidad. Y esto no lo digo para presumir, simplemente fue una decisión que tomé. Primero solo por salud, ahora ya no solo es por salud. Ya me di cuenta que estar saludable tiene enormes ventajas y beneficios. Y me da energía para un montón de cosas que antes no tenía. De eso te estoy hablando. ¿Sabes? Lo mismo ocurre en lo espiritual. Prepárate para correr, pues por lo pronto no un maratón espiritual, pero siquiera un primer kilómetro espiritual. De eso nos está hablando Dios. Si por una semana lees abundantemente la Biblia, si por una semana pasas tiempo de oración, si por una semana ayuna, solo quítate aquello que más te guste y que sabes que no es sano. Asiste a la iglesia, busca a los hermanos. Si no lo haces, acércate. Escucha a Dios como lo hice yo. Como le di testimonio a esta persona en la red social profesional. Evangeliza si eres cristiano. Lee libros que te edifiquen, no novelas por el amor de Dios. Libros que te dejen algo positivo, que construyan tu carácter, que limpien tu mente, que transformen tus emociones. Lee la Biblia si quieres. Yo te invito a que hagas eso. Lee autores cristianos que edifiquen, que te transformen. Escucha conferencias o prédicas como esta, que hablen de cómo transformarte. Ve películas que edifiquen,
que hablen de valores, que te transformen positivamente. Ve películas cristianas, escucha música que te edifique. También música cristiana, aunque hay música no cristiana, que también edifica. Ora por alguien, ayuda al necesitado, visita al desvalido, da consejo a quien está en problemas. Háblale a alguien de cómo Dios te sacó de una situación. Da testimonio, ofrenda, diezma, participa en los servicios. Y yo te aseguro, te prometo, vas a ver resultados. Tu vida va a ser transformada. Un de repente de Dios, un Shekinah, un Ruach de Dios. Todo lo va a cambiar y lo va a derribar. Si por el contrario, no ponemos leña y combustible en el fuego en esta semana, en este mes, en este año, o no leemos la Biblia, o no oramos, o no ayunamos, o no asistimos regularmente a los servicios, o no evangelizamos, o no ofrendamos y diezmamos, o no damos testimonio, o si no eres hermano de Cristo, no ayudas a las personas, no das de tu corazón, no das de tu conocimiento, no das de tu servicio a la comunidad, no ayudas a esa viejecita que te encuentras en el alto a parar el tráfico y ayudar a que atraviese. No te detienes unos minutos a hablar con esa persona desvalida que evidentemente pareciera ser que no tiene casa ni dónde dormir. Yo trabajo en una zona donde veo muchos de esos. Y eso es justo lo que hago, detenerme a hablar. Me pasó no hace demasiado tiempo que después de hacer mis ejercicios, lo hago a la hora de la comida, salgo a correr, a ejercitarme, mientras todo el mundo se va a comer, yo eso es lo que hago. Me vuelvo a bañar, me vuelvo a asear, y cerca de las 4 voy a comprar algo ligero a comer. Normalmente son latas de atún y algo así ligerón, porque es el tipo de alimentación que ahora llevo. Y me encontré con un desamparado al salir de la tienda y me pide dinero y le digo, mira, no traigo dinero, pero lo que tengo te doy. Te puedo dar y te puedo invitar. Lo meto a la tienda y le digo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras, le digo. A este homeless le llamarán los americanos, sin casa. Y lo primero que hizo fue derechito irse por una botella de licor, porque apestaba mucho a licor, o personas que me escuchan y que me ven. Y le dije, ay, perdóname, te puedo invitar lo que quieras, toda la tienda si quieres, pero eso no te lo puedo invitar, porque sabes, le dije, soy cristiano y soy pastor. Voltea, me ve, la deja con mucha humildad y me dice, lo que yo quiera. Y le dije, lo que tú quieras. Caminó, tomó un refresco, un agua, unas papitas, un sándwich, una gelatina, no sé qué otras cosas. Y hermanos, no importa la cantidad ni cuánto fue, el agradecimiento en esa cara, el agradecimiento en esos ojos, porque estoy seguro que fui el primero en años que tuve un detalle así con él. Lo noté, pero ¿sabes? Y esto fue lo más tremendo, lo impactante en este testimonio. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dice, Jesús. Me quedé. Yo tengo que decirles, casi lloro ahí delante de él. Porque recordé esa porción de la palabra de Dios donde el propio Jesús dice, por cuanto has ayudado a estos, me has ayudado a mí. Yo no lo sabía. Y él tampoco supo, quizás sí, porque quiero creer que era el mismo Jesús el que estaba ahí. Que lejos de yo darle una bendición, yo recibí la bendición. ¿Estás avivando ese fuego? O aún peor, más bien le estás echando agua al fuego. ¿Estás conviviendo con gente que te hace daño? ¿O con gente que te contamina? ¿O estás permitiendo el chisme delante de ti? ¿O estás permitiendo la idolatría?
o estás permitiendo la fornicación, o estás permitiendo el adulterio y no estás haciendo nada ni diciendo nada, o estás tú mismo expuesto a revistas, a películas, a visualizaciones que tú sabes que a Dios no le agradan. Y no hay pecado mayor o menor, es pecado igual delante de Dios. O aún, hermanos, en Cristo estás permitiendo que suceda y no le dices nada a ese hermano o esa hermana que está cayendo en ese pecado. Porque estamos viviendo en un mundo en donde esta libertad de cualquier cosa, no me quiero aquí meter en Honduras, porque hay que dar amor también, es cierto. Pero el dar amor no implica que no digamos lo que está mal, que le llamemos al pecado pecado y que demos amor aunque le hayamos pecado al pecado. Si lo estamos permitiendo, esa fe se va a apagar y no podemos entonces vivir en fe. En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 17, nos dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 4 nos dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amados, voy a compartirles una historia a manera de testimonio. Dos personas, una mujer, un hombre, que por accidentes diferentes han quedado inválidos del cuerpo, postrados en una silla de ruedas. Ambos profesaban su cristianismo, aunque una fe muy débil. La mujer había sido llevada por varias ocasiones a eventos evangelísticos de este tipo en donde se manifiesta el Señor, se manifiesta el Espíritu de Dios, su poder y sana. Decenas de paralíticos recibieron sanidad. Ella no la había recibido. Y en una ocasión esta hermana es visitada por este varón que también era inválido. El varón escucha el testimonio de ella de que ya había ido a muchos eventos evangelísticos y que había visto cómo decenas recibían sanidad. Y ella no había sido sanada y que había visto cómo muchos sí la habían recibido, que eran sanados por el poder de Dios. Ella había vivido en la manifestación del poder de Dios en otros. Y agregó, es que yo no tengo fe para sanar. El varón respondió y le dijo que él creería que Dios le podía sanar a él hasta que viera que ella fuera sanada. Y esta historia es como novela. Es muy real. Porque hoy los cristianos, y aún los que no, pero también los cristianos, la mayoría, piensan que ese Jesús, que ese Dios, ese que está documentado y escrito aquí, hizo milagros, pero que ya no los hace. Te tengo una noticia, los sigue haciendo hoy. Amén. Y yo los he visto, y yo los he vivido. Es más, yo he sido instrumento de Dios para levantar a gente de cama y hasta de muerte. Y si no lo crees, te puedo dar nombres para que te den el testimonio. Dios sigue haciendo milagros. ¿Quieres vivir en fe? Ten una que cree en lo que te acabo de decir. Ten una que cree que aunque no veas nada y que aunque te haya prometido que hay multitudes que te seguirán, porque Él vive en ti y no las veas, eso va a suceder porque Él lo prometió. Amén. Que si te prometió que si estás en una silla de ruedas te va a levantar, lo creas, porque Él te lo prometió. Amén.
Y que si no crees nada de esto ni nunca has oído nada de eso, creas que este que te habla lo ha vivido. Y te invito a que sigas a ese Dios y le digas que sí lo recibas en tu corazón y creas que le hay y que Dios le levantó de los muertos, que el Padre le levantó de los muertos para que todo el que en él cree tenga salvación y vida eterna. Amén. Amados, vivir por fe es hacer frente a los problemas. Vivir en fe es confiar en Dios. Vivir por fe es creerle a Dios. Vivir por fe es caminar con el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en los versículos 2 y 3 dice su palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para vivir en fe es necesario alimentar nuestro espíritu. Es necesario avivar nuestra fe. Nuestra dieta espiritual cotidiana debe de contener al menos algunos elementos. Te voy a compartir algunos pocos para ir terminando. Ora sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ora sin cesar. Busca en la palabra de Dios, medita en ella, escucha la palabra de Dios, confiésala, predícala, compártela, pero sobre todo, comparte de lo que sucede en tu vida una vez que tú empiezas a hacerlo. Ora sin cesar. Salmo 55:17 dice la palabra de Dios: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel, siervo de Dios, en un contexto donde además vivía en medio de todo mundo porque estaba en medio del gobierno de Nabucodonosor. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Ahí tú podrás observar que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo nos manda a orar sin cesar. Efesios 6, versículos 18 nos dice que orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. 2. Alaba diario a Dios. Alaba diario a Dios. Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, escribió David. En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 3. Ten fe en Dios. Cree a Dios. Ten la certeza, cree en Dios y en lo que Él te dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, tu fe, mi fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 4. Cree en su venida y anhélala con todo tu corazón. Amén. Cree en la venida de Jesús y anhélala con todo tu corazón. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque todos dicen: Cristo ya viene. Sí, pero ¿qué fe tienes tú? Asumamos que ya viene Cristo. Y sí hay señales del inicio y del fin de los tiempos, no del fin de los tiempos. Y si ya viene, gloria a Dios, porque es su promesa. Pero si no viene, gloria a Dios, porque así nos da tiempo de verdad creer
para que vivamos en lo sobrenatural y Él manifieste los milagros que Él hace y que hoy yo lo estoy viendo, tú sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y versículos 8 y 9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Y Hebreos 11:1 para terminar, hermanos. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, y que aún no es, pero se espera. La convicción de lo que todavía no veo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios. Amados, la venida de Jesucristo para su iglesia, para su asamblea, que debe estar unida, es un hecho inminente. Solo que los tiempos de Dios son muy distintos de los tiempos del hombre. Las formas de Dios no son como los métodos del hombre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Si crees o no crees, si tú crees, gloria a Dios. Pero si no crees, gloria a Dios. Eso, tanto si crees como si no lo haces. No va a cambiar nada la promesa bíblica. No va a cambiar nada la promesa del Todopoderoso. La promesa de Hashem, de El Shaddai, de Adonai, de Yeshua HaMashiach. Por tanto, no es si sucederá la pregunta, sino cuándo sucederá. Dice la palabra de Dios que Él ha de venir, que ha de venir y que no va a tardar. Pero eso lo dice desde que fue escrita hace 2000 años. Dios nos invita amorosamente hoy, esta mañana, a ti, hoy, aquí, a nosotros, a ti que ves, a ti que vas a escuchar o que vas a ver, o que vas a ver y escuchar. Nos invita amorosamente a vivir por fe y entonces a estar preparados, a estar en el camino, no estáticos. Y cuando hablo de estar no estáticos, no te salgas corriendo y a predicarle a todo lo que encuentres. Y sí, gloria a Dios, pero te estoy diciendo que primero creas que le hay. Con la antorcha encendida en fe. Para correr la carrera. Para recibir a Jesús en las regiones celestes. Y sabes, el reino ya es hoy. Así que eso puede ocurrir hoy en el Espíritu. Porque la batalla se libra en las regiones celestes. Y nuevamente, el que tiene oído, que oiga. Vamos a orar, mis hermanos. Recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Padre mío. Que sea, Padre, tu palabra la que se manifieste con poder, Señor, y que llegue, Señor, con toda claridad, con verdad, con fortaleza, con bendición, con poder, Señor. Y a quienes estamos acá reunidos o quienes nos están viendo y escuchando, Padre, o lo hagan posteriormente, reciban esta manifestación de este fuego santo, de este fuego de Dios, Padre, que es por gracia, por amor, por misericordia, Padre. Que reciban, Padre, este fuego que es por gracia, por amor, por misericordia, Padre mío. Y que reciban esta bendición que es en Cristo, el Señor, para gloria de su santo nombre. En el bendito nombre de Jesús, recibe la palabra de Dios y recibe de su bendición. Recíbela en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría.